Bien, entonces cuando hacemos un ejercicio, pues no hay nada, usted debe imaginarse que no hay nada en la memoria de instrucciones y nada en la memoria de datos. Entonces usted le dice, bueno, ya resolví el ejercicio. ¿Qué significa resolver el ejercicio? Pues que usted hizo funciones, puede ser una, dos o tres funciones que solucionan el ejercicio. Entonces, cuando usted escribe las funciones, esas funciones se almacenan en la memoria de instrucciones, pero todavía no se ejecutan. Cuando vayamos a probar que eso trabaja bien, pues miramos si la función uno trabaja bien. Entonces, mandamos a ejecutar la función uno. Esa función uno reserva un espacio de memoria y se ejecuta. Cuando termina de ejecutarse la función uno, este espacio de memoria desaparece. Ya no hay forma de recuperar los datos que estaban ahí en la memoria de datos, pero no pasa nada porque el objetivo era hacer un cálculo y él ya hizo el cálculo y punto. Ese era el objetivo de una función. Si llamamos a probar esta segunda función, queremos saber si esta función está trabajando bien, pues la mandamos a ejecutar. Entonces se genera el espacio de memoria de esa función. Esta función solo puede acceder a ese espacio de memoria de datos y cuando termine de ejecutarse esa función, pues desaparece esa memoria. Pero no importa porque esa función ya hizo su trabajo. El trabajo que tenía que hacer para el cual fue diseñado ya cumplió, luego no pasa nada con que se pierda esa información que está en la memoria. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo nos imaginamos la memoria? La memoria de datos. La memoria de instrucciones, pues será cuando usted escribe el código, ese código va a estar almacenado en una memoria de instrucciones, tiene que imaginárselo. Allá están mis instrucciones organizadas con funciones, pero la memoria de datos, pues, ¿qué hay en la memoria de datos? Entonces, lo que normalmente tenemos que imaginarnos, yo creo que todos hemos estado en algún supermercado que tiene esos casilleros, pues una memoria es más o menos un casillero de estos gigantes, donde en cada casillita podemos guardar un dato. Entonces usted aquí guarda, por ejemplo, un 10 en esta casilla, en esta otra casilla guarda un 15, en esta casilla guarda el nombre de una persona, Pepito. Entonces en cada casilla de esa memoria puede guardar un solo dato y eso sería a grandes rasgos una memoria de datos. Son contenedores, son pequeños contenedores y esos pequeños contenedores contienen un solo dato. Ahí no puedo guardar varios datos. Cuando veamos arreglos y registros, pues llegaremos a ese concepto. Por ahora tienen que imaginarse que en cada casilla solo puede guardar un dato. Si quiere guardar otro dato aquí, imagínese que en una casilla de estas usted tiene guardado el 10 y quiere guardar ahora un 15, pues abre y mete el 15, pero el 10 se desaparece porque ahí no cabe sin un solo dato. En cada casilla cabe un solo dato. Y si usted intenta guardar otro ahí, pues el anterior desaparece y ya no hay forma de recuperar ese anterior dato que está ahí. Eso es una memoria de datos. Imaginársela como un casillero. ¿Qué tan grande es ese casillero? Pues hoy en día no hay problema. Este computador tiene 16 gigas de RAM, desde donde estoy dando la clase. 16 gigas, ni siquiera quiero hacer los cálculos, pero son millones, millones, millones de datos que le caben en esa memoria de 16 gigas, una RAM. El disco duro de un tera. ¿Cuántos datos caben en un disco de un tera? Pues tampoco quiero hacer las cuentas, pero son millones y millones de datos que caben ahí. Bueno, ¿cómo accedemos a esos datos? Pues si estuviéramos programando casi que directo al hardware, tendríamos que manejar estos numeritos. Cada casilla tiene una dirección de memoria y las direcciones de memoria son así de feas. Esto es una dirección de memoria, esto es otra dirección de memoria, así como su casa. Su casa dice carrera tal con calle tal y no hay otra casa que se llame igual a la suya, que tenga el mismo número de la suya, con la misma calle, la misma carrera, el mismo barrio. No va a existir otra casa con la misma. Entonces sería muy complicado y pues así se programaba antiguamente o se programa en Assembler. Assembler es un lenguaje de programación donde usted tiene que entender esas direcciones de memoria. Entonces dice, tome de esta dirección, tome el dato, páselo a tal lado, a esta otra dirección, sáquele una copia, súmelo. Y manejar estos espacios de memoria pues sería muy, muy complicado. Entonces para eso pues podríamos haber optado por este tipo de cosas, numerarlos. Ah, vea, esta es la casilla uno, la casilla 2, la casilla 3, la casilla 4, la casilla 5. Bueno, pero pues también sería feo, así lo hacen en los supermercados, ¿no? En los supermercados pues le dan a uno un número, pero pues uno lleva la llave con el número y sabe cuál es su casilla. Pero imagínese que esto fuera millones de casillas. Entonces esta numeración tampoco sería muy bonita, ¿no? Si aquí voy a guardar la edad de una persona en esta casilla, voy a guardar cuántos años tiene una persona, por ejemplo, 50 años. Entonces, en la casilla 28, dentro de la casilla, si yo lo abro con la llave, pues hay un 50, está el datico 50. Entonces, programar con esa forma de dirección de memorias, pues es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues ponerle nombres a las casillas. Entonces, usted
le pone un nombre a una casilla que se llame nota. Ese es el identificador del dato. Entonces bautiza esa casilla como nota. Entonces desde el código pues simplemente dice, ah, pues tome la nota y súmela con tal cosa. No tiene sentido aquí, pero podría ser tome la nota y súmela con la edad. En la casilla edad hay un 67, en la casilla nota hay un 3.2. Total daría 70.2, la suma de esas dos cosas. Y el resultado guárdelo, por ejemplo, en esta casilla. Eso podría ser una instrucción, sume dos datos y guárdelos en otro. Entonces, la memoria tenemos que imaginárnosla así. Entonces, cada función tendrá un espacio de memoria y usted decide cómo llamar las casillas donde va a guardar los datos dentro de esa función. Recuerde que esta memoria estaría asociada a una sola función. Entonces, usted decide cómo lo llama. Entonces, decidió llamar a esta casilla nota, a esta casilla la decidió llamar Y, a esta casilla la decidió llamar Z. En otra función puede que llame a X a otra cosa diferente. Aquí vamos a almacenar, no sé, en X vamos a almacenar, por ejemplo, una definitiva, pero en otra función ese X lo utiliza para otra cosa porque es otro espacio de memoria. Todos esos espacios de memoria tiene que pensar que son de una función. Si tiene varias funciones, pues cada función decide cómo llamar sus variables, sus espacios de memoria. Entonces, así debemos imaginarlos como un casillero y en cada casilla guarda un dato. ¿Y qué es un dato? Un dato puede ser un número real, un número entero, una palabra o un valor de verdad. Esos son los tipos de datos que vamos a manejar. Datos numéricos que pueden ser enteros o reales, datos alfanuméricos que pueden ser cadenas de caracteres o datos booleanos que son valores de verdad o true o false nada más. Pero hay que pensar que esta memoria es solo de una función. Si usted tiene 10 funciones, pues cada función tendrá su propia forma de llamar sus cosas y no hay problema. ¿Por qué? Que tengan el mismo nombre en otra función, porque resulta que esa memoria solo existe dentro de la función. La memoria, recuerden aquí que esta memoria, por ejemplo, esta memoria que está aquí, estos datos que están almacenados en la memoria de datos solo sirven para esta función uno. Nadie más puede acceder a sus datos. Son cosas tan privadas de la función que nadie más en ninguna parte puede acceder. Y ahí es donde entra el concepto de virus. Cuando usted es capaz de acceder a una memoria que no tiene permisos, pues eso es lo que hace un virus. Un virus por lo general accede a cosas que el sistema operativo le está restringiendo acceder. Le dice, no, es que este espacio de memoria usted no lo puede tocar, este código no lo puede tocar. Entonces, si el virus es capaz de meterse y cambiar el código que usted escribió, pues eso es, pues no es tan sencillo, pero es posible y eso es lo que conocemos como un virus. Un virus simplemente es a un código que accede a ciertas cosas que no tiene permiso de acceder. Entonces, si nos olvidamos del concepto de virus, pues significa que a esta memoria, este espacio de memoria solo lo puede acceder esta función. Nadie más puede acceder a eso. Es tan íntimo eso que nadie más lo puede tocar. Y esta otra función, vamos a dibujarla en azul, pues esta función tendrá su propio espacio de memoria. Entonces esa función accederá solamente a este espacio de memoria y nadie más podrá acceder a ese espacio de memoria sino esa función. Ese espacio de memoria es tan íntimo que nadie más lo puede tocar. Y cuando termina de ejecutarse, pues desaparece. Entonces, pues ya no queda almacenado nada porque se necesita liberar la memoria. Entonces, esta memoria que tengo ahí dibujada se refiere a los datos que una función necesita guardar en algún momento para algo, para hacer algún cálculo, para hacer alguna operación. Eso es esta memoria. Entonces, usted como programador decide cómo llamar cada casilla de esas, ponerle un nombre. Puede ponerle cualquier nombre, pero pues tiene restricciones. Siempre los nombres comienzan por una letra y solo se pueden usar letras, números y subrayados. Normalmente los subrayados los vamos a tratar de utilizar, pero usted podría haber llamado este mi estado, por ejemplo, mi espacio estado. Ese sería un nombre válido de la variable. Mi espacio, mi subrayado estado, en mayúsculas, minúsculas, pero lo que no puede utilizar es espacios. O sea, este espacio de memoria no lo puede llamar mi estado con espacio. Mi espacio estado estaría mal. No lo va a reconocer el lenguaje, cualquier lenguaje estructurado no lo va a reconocer. Podría ponerle números, mi estado uno, mi estado 2, separar los números con subrayados. Todo eso son formas de escribir los nombres o los identificadores de los datos. Lo único que no vamos a usar es espacios, bueno, letras, números, letras del alfabeto español, o sea, tampoco puede llamar usted a una variable año. La ñ no es válida dentro del nombre del identificador de un dato. El identificador de ese dato debe ser letras inglesas. La ñ no es una letra inglesa. Las tildes tampoco son letras inglesas. Por ejemplo, con A, una A tildada no sirve de nombre. Solo puede usar letras, números y subrayados y el primero siempre debe ser una letra. O sea que esta variable yo no la puedo llamar uno estado
Este espacio de memoria no lo puedo llamar uno estado, pero sí lo puedo llamar estado uno o lo puedo llamar estado subrayado uno. Entonces son restricciones de todos los lenguajes. No significa que en uno sí se pueda y en otros no se pueda. Son restricciones de todos los lenguajes estructurados y esa es una regla que debemos obedecer. Bien, entonces ese es el primer concepto de los 7 conceptos de programación, el concepto de dato. Entonces, ¿un dato qué es? Es un espacio en la memoria donde se almacena un valor. Y ese contenedor, aquí los dibujamos como cubos. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, son estas cajitas. Esas cajitas son las variables, los datos. Entonces, dentro de cada dato, pues, ¿qué hay? Una forma de acceder al dato que es el identificador, el nombre del dato. Y otra vez el valor que tiene dentro. Ahí puede haber un 3.5, pero también pudo haber un 5.0 de nota o pudo haber un 4.7. Cualquier valor se puede almacenar dentro de esa variable, dentro de ese espacio. Ahora, los datos pueden ser variables. ¿Qué significa? Que estas cajitas cambian de valor. Usted las puede cambiar mediante un siguiente concepto que vamos a ver, que es una asignación. Usted puede cambiar ese 4 por un 3.0. Bueno, en programación el punto siempre es, el punto separador decimal es punto. No existe el separador de unidades de 1000. Por ejemplo, si quiere guardar 3000, pues guarda el 3 con el 3 y 3 ceros, pero nunca utiliza el punto separadores de 1000. Programación simplemente, eso es 3000. Si quiere guardar ese, si lo llega a poner un punto, él lo entiende es como 3.0000 decimal. Son dos cosas diferentes. Entonces, dentro de esas casillas, ¿qué va a haber? Pues datos. ¿Y cuáles son los datos? ¿Qué es un dato? Un dato puede ser un número. En caso de una nota, por ejemplo, 3.4 es un número decimal, o sea que tiene decimales. En el caso de una edad, por ejemplo, normalmente es entero, 67 años de edad, 48 años de edad. En este espacio de memoria llamado saludo puedo poner buenos días, buenas tardes, hola, hasta luego, una palabra. Entonces un dato puede ser una palabra. Si fuera el nombre de una persona, por ejemplo, esto aquí vamos a guardar el nombre de una persona. Entonces, primero pues lo llamaríamos nombre, ¿no? Para que nos acordemos fácilmente. Y ahí pues habría una palabra que o una frase que diga Pepito Pérez, Pepito Pérez. Bueno, cualquier frase realmente. El computador no le importa si usted escribió X A, B, C, D como valor. Él lo guarda porque él no sabe que eso representa el nombre de una persona. Usted como programador sabe que ahí va a guardar el nombre de una persona, Pepito Pérez. O una frase, un saludo, una frase extensa, corta, larga, como quiera. Entonces, realmente en esas casillas se pueden guardar una de 4 cosas: un número real, un número entero, una palabra o frase y un valor de verdad. En cada casilla solo pues, se puede guardar uno de esos 4 tipos de datos. Esos son los principales, pero igual nuestro curso está mayormente orientado hacia datos numéricos, por lo tanto, el 80% de los datos que utilizamos en los ejercicios pues son números, pero usted debe imaginarse que también puede guardar frases o valores de verdad, verdadero o falso. Dentro de esta casilla voy a guardar un verdadero, dentro de esta casilla voy a guardar un falso. Entonces, la casilla permite guardar solo un tipo de dato. Entonces, si esta casilla la definí para guardar datos numéricos, pues solo puedo guardar números. Esta casilla la definí para guardar cadenas de caracteres o palabras, pues solo puedo guardar cadenas de caracteres. Si esta casilla la definí para guardar un valor de verdad, solo puedo almacenar o verdadero o falso. No puedo almacenar otra cosa, solo para lo cual el programador decidió definir. Bueno, también podemos ver los tipos de datos como si fueran conjuntos. Entonces, la mayoría de lenguajes de programación, esta es la notación en Python. Un entero, este es el tipo de datos. Entonces, cuando usted define que en esta casilla va a guardar un entero, significa que puede almacenar cualquier valor, un solo valor aquí que esté en ese conjunto. Normalmente los enteros van desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. Entonces, cuando dijo que X era una variable donde iba a guardar un espacio en memoria. ¿Por qué se llama variable? Porque yo a cualquier momento puedo cambiarle este valor. Ahí valía eso, ahora quiero que valga 14, pues él lo cambia. Si yo lo puedo cambiar, se llama variable. Si no lo puedo cambiar, se llama constante, pero pues el 100% de los datos que vamos a trabajar son variables. Constantes no vamos a utilizar en este curso. En el próximo curso de programación orientada a objetos sí van a necesitar el concepto de constante. Entonces estas cajitas terminamos diciéndole son variables, por eso a veces se me va
todo esto es un dato. Este es el valor del dato, este es el nombre del dato, el nombre de la cajita con la cual puedo acceder al valor que está almacenado dentro. Entonces, toda la cajita es el dato que tiene un identificador y un valor. Entonces, a veces se me va y yo digo la variable, la variable. ¿Por qué? Porque es que todos los datos que vamos a trabajar son variables que vayamos a utilizar. ¿Qué significa? Que pueden cambiar en cualquier momento. Ahí tenía un 14 y ahora quiero un 78, pues lo cambio y punto. Eso se hace a través de una asignación que es el siguiente concepto. Bueno, entonces los tipos de datos que ofrecen los lenguajes, pues son numéricos. En este caso me falta tal vez los numéricos reales, que su rango es bastante grande. Vamos a abrir aquí un espacio y se llaman los float o los dobles. En algunos casos diremos dobles o en otros casos le diremos float. Float son números decimales y esos tienen un rango supremamente grande. No sé exactamente el rango, pero puede ir de 1.8 por 10 a la 128. ¿Qué significa? Pues 1.8 y 128 ceros, ¿no? Bueno, aquí la notación no está muy bonita, pero podría más o menos imaginarnos. Son números muy grandes, 128 ceros, un número de 128 ceros comenzando con uno, pues es bastante grande. Esta es la notación que normalmente llamamos científica. Esto significa 10 a la 128, es lo que aparece ahí en las calculadoras. Pero esos son números muy grandes o muy pequeños si fuera aquí a la menos 128. Entonces, el rango de los números reales pues es supremamente grande, pero no infinito. Eso es el mensaje que quiero darles, que los tipos de datos en el computador no son infinitos, en matemáticas son infinitos. Si el profesor de matemáticas le dice cuántos enteros existen, pues la respuesta es que son infinitos, ¿no? Aquí si en programación le dijeran cuántos posibles enteros puedo almacenar en una variable entera, pues solo puedo almacenar uno. Pero uno de cuáles, entre menos 2.000 millones y 2.000 millones, o sea que son poquitas no son infinitos, son finitos. Y estos también son números muy grandes o muy pequeños. Si fuera elevado a la menos 128, pues sería 0.0000000, 128 ceros y luego el 1.8. Entonces son números muy pequeños o muy grandes, pero finitos. Ese es uno de los principales problemas de la programación, que si usted quiere guardar un dato, no siempre es fácil guardarlo. Usted dirá, pero es que estos enteros son grandes, sí, pero el presupuesto de la Universidad de Pamplona no cabe en una variable de ese tipo. En la Universidad de Pamplona se gastan más o menos al año 150.000 millones de pesos, 50.000 millones. Eso es mucho, mucho dinero, pero pues no cabe en una variable de tipo entero de este tipo. Entonces, los datos que puedo guardar dependen del tipo de dato. ¿Cuáles son los tipos de datos? Estos cuatro son los tipos de datos esenciales en la programación. Un dato puede ser un número entero. Entonces, cuando usted dice en X quiero guardar un entero, significa que ahí puede guardar cualquier número de este conjunto, que es grande, pero es finito. Si quiere guardar un número con reales, con decimales, pues lo llamamos float. Si quiere guardar una palabra, una cadena de caracteres, pues será str. Si quiere guardar un dato de verdad, pues serán booleanos. Vean, el más chiquitico son los booleanos. El conjunto de los booleanos solo tiene dos elementos, true y false. ¿Qué significa? Que si en una variable quiere guardar un dato booleano, pues ahí solo puede guardar o true o false, no puede guardar otra cosa. Aquí no puede guardar un 7, no puede guardar un 4, un 5, un 9. No lo puede guardar porque era booleano, solo puede guardar o true o false. Aquí puede guardar cualquier cadena que se le ocurra con cualquier, inclusive ñes, jotas, cas, lo que almacena adentro puede ser cualquier cadena que se le ocurra a usted. Entonces, manejaremos cadenas cortas como nombres de personas en este curso, pero en la vida real, pues ahí puede almacenar cualquier cadena que se le ocurra, ¿no? En una variable real, pues lo que guardamos son números decimales, por ejemplo, 7.8 o 78,23. Para no confundirnos, llamemos a esta X y a este W. Entonces, esta sería W, es un espacio en la memoria de datos donde voy a almacenar un número real es lo que quiero almacenar ahí. Entonces ahí están los tres tipos de datos, los cuatro tipos de datos que manejan todos los lenguajes de programación estructurados. Los enteros, los números reales. Si yo quiero almacenar un entero, pues se dice que el tipo de dato de esta casilla es entera. Solo puedo guardar enteros. Aquí solo puedo guardar números reales. Obviamente usted dirá, "Ah, pero es que los reales, por ejemplo, ¿cómo es un 78 en real? Pues 78, 78
punto cero, ese es 78. Es entero, sí, pero también es real, 78.0. Aquí no puedo guardar con puntos, solo enteros, enteros y puntos. En este puedo guardar con decimales. Y las cadenas, pues puedo guardar cualquier cadena que yo necesite, ¿no? Un mensaje, un saludo, un nombre de una persona, cualquier cadena de caracteres. Normalmente le ponemos estas comillitas para recordar que eso es una cadena y no confundirla con el nombre de la casilla. La casilla se llama cadena y dentro contiene una cadena, pero podría ser nombre. La casilla podría ser nombre. En nombre vamos a guardar una cadena. Entonces aquí sería la casilla, se llama nombre y lo que vamos a guardar dentro es el nombre de una persona, por ejemplo, Luis. Y en las variables booleanas, pues solo podemos guardar o true o false, uno de estas dos cosas. Yo no puedo guardar ahí otra cosa que no sea true o false en una variable de tipo booleano. Entonces, nuestro primer concepto, ¿qué es un dato? Un dato es un espacio en la memoria donde yo almaceno o un número o una palabra o una frase o un valor de verdad. Cualquiera de esas cuatro cosas se pueden almacenar. Pero si usted define que en esa casilla X va a guardar números enteros, solo puede guardar números enteros, uno solo. Si en esta casilla decidió guardar números reales, solo puede guardar números reales. Ahí no puede guardar una palabra. Ahí no puede guardar un hola porque genera un problema, genera un error. Si dijo que iba a guardar números, solo puede almacenar números. 2.8, por ejemplo. Y aquí dijo que iba a guardar cadenas, pues cualquier cadena de caracteres. Cadenas son secuencias, ¿no? Secuencia de caracteres. Luis es una secuencia que tiene cuatro caracteres. La L mayúscula, él diferencia mayúsculas, minúsculas, la U, la I, la S. Eso es, por eso se llaman cadenas de caracteres. Y en inglés, pues la palabra técnica es string. Por eso se escribe ahí en Python, se escribe str. La palabra técnica en inglés es string. String es una cadena. Todo dato debe tener un identificador y un valor. Identificador y valor, identificador y valor, identificador y valor. Valor es lo que está contenido y con los valores es que hacemos nosotros jugando con esos valores es que se solucionan los problemas, haciendo cálculos con estos valores, sumando dos valores o tres valores que tenga almacenados, dividiendo, restando, multiplicando. La mayor parte de ejercicios pues vamos a utilizar ese tipo de operación. Bueno, bien, entonces los datos nos los imaginamos como cajitas dentro de la memoria de datos. Recuerde que todo esto está en la memoria de datos, o sea, aquí. Los datos están en la memoria de datos, las instrucciones en la memoria de instrucción. Y que tenemos que imaginárnoslos de alguna manera, pues se los imaginan así como cajitas que contienen valores. Cada cajita tendrá un nombre. Esos nombres solo son válidos dentro de una función, porque este espacio es de una sola función. Cada vez que ustedes piensen y estén programando, pues están programando una función, se imagina que esos son sus espacios y sus nombres que le dio a esos espacios de memoria, porque desde esa función no puede acceder a otra memoria de otro lado, solo puede usar las cosas que usted defina. Y si tiene tres funciones, pues define tres espacios de memoria, se imagina tres espacios de memoria totalmente independientes. Desde una función usted no puede acceder a datos de otra función, entonces solo se concentra en esa función y punto. No se concentra en que por allá tengo otro dato que se llama X, sí, pero es que ese es de otra función, ese no nos interesa qué hará, nos interesa en la función que estemos concentrados en ese momento. Donde estamos programando en una sola función y para eso le definimos los datos de la función. Bueno, los tipos de datos, pues ahí están. Cadenas de caracteres, datos numéricos que pueden guardar con decimales o datos enteros y valores de verdad. Este tipo de datos, pues es una cadena de un solo carácter. Yo creo que eso deberíamos sacarlo del cuento. Estos son cadenas. Bueno, esto es en lenguaje C, se escriben así, pero pues no vamos a utilizar, en C no vamos a utilizar las cadenas para no complicarnos. Simplemente, antiguamente decíamos que este era otro tipo de datos llamado char. Char significa un tipo de datos que solo puede almacenar una letra, cualquier letra, pero una sola. Entonces, por eso estaba aquí en este listado. Hoy en día no vamos a utilizar, porque Python, después de que veamos esta primera parte introductoria, o sea que a partir del segundo corte ya hablaremos es con Python y en Python la cosa es, pues, este tipo de datos es una cadena de un solo carácter. No existe un tipo de datos separado para los string y los char. Esa es más o menos la idea.